Hola, Jesús. Hola, bien, ¿y qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Muchas gracias por haber venido. Estoy encantado. Yo soy, si no me equivoco, ¿eres de Pamplona o de dónde eres? Mira, yo nací en Pamplona, o sea, soy natural de Pamplona, pero sí que es cierto que durante 10 años también estuve viviendo en Tolosa. ¿En Tolosa? Sí. Yo también. ¡Hala! ¡Qué casualidad! Yo estuve en Tolosa desde el 98 hasta el 2011. Hasta el 2011. Pues mira, yo viví en Tolosa desde alrededor de 1990 hasta el año 2000. Claro, y luego ya te hice el relevo, ¿verdad? Luego me volví otra vez a Pamplona. Qué bien, bueno, te dedicas a la música, si no me equivoco. Exactamente. Vivo pues desde muy joven, al principio era en plan amateur y ya de más mayor pues en plan profesional. ¿Cómo empezaste a la música? Pues supongo que desde pequeño ya sentía cierta afición a la música. Empecé a tocar siendo muy chavalico el chistu. Fue el primer instrumento que empecé a tocar. Y después, pues poco a poco, luego aprendí a tocar también la gaita navarra, que aquí en Guipúzcoa le llaman la dulzaina. Y en el conservatorio también hice algunos estudios de flauta travesera y luego pues ya tuve contactos con instrumentos más tradicionales, pues con la alboca, con las flautas irlandesas, etc. Y así fui ampliando un poco mis conocimientos musicales. Eso que sabéis tocar varios instrumentos, Sí, ¿no? de hecho, mira, yo la primera vez, bueno, después de estar tocando el chisto y de estar tocando la gaita, cuando empecé a dedicarme a la música profesionalmente fue en un grupo de verbenas de Iparralde que se llamaba Minchoria. Con Minchoria estuve 4 años tocando hasta que el grupo se disolvió. Y después coincidió justo cuando se disolvía Minchoria que por aquella época Oscorri, el muchacho que tocaba los instrumentos tradicionales, iba a dejar el grupo también. Y Nacho de Felipe compañía ya me conocían porque me habían visto tocar en Minchoria y me ofrecieron a ver si quería entrar a formar parte de Oscorri. Y claro, pues a mí Oscorri, que me gustaba también desde chavalico, pues me pareció una oferta inigualable y empecé a tocar con ellos pues muy a gusto. Y estuve pues la friolera de alrededor de 20 y tantos años tocando con ellos. ¿Qué tal fue la experiencia en los coros? Pues imagínate cuando tú desde muy joven tienes afición a la música y uno de tus grupos preferidos, como era en mi caso, Oscorri, de la noche a la mañana te digan a ver si quieres tocar con ellos. Pues la verdad es que fue un sueño hecho, nunca mejor dicho, un sueño hecho realidad. Y la experiencia, pues para mí, tengo que decir que fue una experiencia magnífica, vamos, yo ahora mismo todo lo que soy músico, en un porcentaje muy alto, se lo debo a todos los años que estuve de experiencia con Oscorri, haber podido compartir escenario con Nacho de Felipe, con Antón Lacha, con Vicente Martínez, pues ha sido una experiencia. Xavier Ceberio, bueno, tengo que decir, Xavier Ceberio entró cuando yo ya llevaba, pues no sé si un par de años ya en Oscorri. O sea, yo ya estaba en el grupo antes de que Xavier Ceberio, mi amigo Xavier Ceberio, entrara en Oscorri. Has dicho con los de Oscorri fue un poco de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Y yo quiero saber, claro, Oscorri tenía, digamos, un amplio repertorio de canciones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de aprender la canción? Pues mira, cuando yo entré en el grupo, Oscorri estaba inmerso en lo que iba a ser la publicación de su primer disco de canciones infantiles.
a lo largo de la historia de Oscorri, si no me falla la memoria, creo que llegamos a hacer 3 discos dedicados al público infantil. Catuel Testamentue, Marijan Cantasan y el Doctor Dorremi. Entonces, justo cuando yo entré en el grupo, que era alrededor de otoño, Oscorri prácticamente tenía ya recogido y más o menos compuesto todas las canciones de lo que iba a ser el Catuel Testamentue. O sea que prácticamente me encontré con el trabajo hecho. Yo lo único que tuve que hacer fue aprenderme todo lo que ya tenían recopilado y meterme al estudio y grabarlo. Más adelante, pues sí que es cierto que pues, me tocó participar en prácticamente pues, todos los discos que se editaron en la década de los 90 y en la década de los años 2000. No sé si fueron alrededor, pues así en memoria que me acuerde, estaban el disco que se titulaba Dandarán, el disco que se titulaba Ura, Desertore, y luego sí que es cierto que con Nacho de Felipe, con Antón Lacha y con Sáenz Severio compartimos una experiencia que se llamó el Paz Civilitaria. El Paz Civilitaria fue una idea de Nacho de Felipe que recogía pues, canciones tradicionales de toda Euskal Herria. Llegamos a publicar, me parece que la friolera de 13 álbumes. Los grabamos en directo en diciembre, en las Navidades, en el Arenal de Bilbo, haciéndolo coincidir con la fiesta de Santo Tomás, y vamos, tuvo un éxito terrible. Y estuviste en un disco que se llama 25 UT o 28. Por supuesto, se me había olvidado incluirlo porque estaba pensando en los discos que grabamos en estudio. Como tú muy bien dices, el disco del 25 aniversario de Oscorri fue para mí sin lugar a dudas uno de los techos de Oscorri. Compartir escenario con multitud de artistas que vinieron tanto del Estado español como incluso de fuera del Estado español, que vinieron pues que me recuerde, no sé si llegó a venir del Estado francés, no sé si algún italiano también vino, pues fue una experiencia muy satisfactoria. Porque a mí de ese disco hay una canción que existe un popurrí que me encanta. Canto popurrí, mezclaste la de Catuel Testamentue, a ese un bla y la de Mariano, esa me encanta. Sí, yo creo que, pues eso, hacía muy pocos años que habíamos editado el disco de Catuel Testamentue y cuando empezamos a dar forma al repertorio del 25 aniversario de Oscorri, pues se nos ocurrió que en vez de hacer canciones sueltas del Catuel Testamentue, lo que podíamos hacer era un popurrí. Y como tú muy bien dices, pues sabes casi más de memoria que yo. Incluimos pues 4 o 5 canciones que las íbamos ajustando pues eso, en un popurrí. Y la verdad que quedó muy bonito, tuvo mucho éxito esa canción. Y luego con Xavier Severio estuvo aquí también, comentamos una canción, yo le comenté porque mira, yo escogí, he oído bastante y hay una canción que si le digo a alguien me mira con una cara como que no existe, y acá existe una canción que se llama Ama Bogoa Miña Ruth. Pues yo creo que es una canción de un disco infantil, Sí, que ahora mismo no recuerdo. empieza con un cobo. Sí, yo, si no recuerdo mal, es que ahora no lo recuerdo muy bien, no sé si está en el disco de Marijan Cantasan o en el disco del Doctor Dorremi, pero el título... María Cantasan, yo creo. Sí, es probable, y Xavi no recordaba la canción. Sí, pero lo que dijimos es que yo le digo esa canción a la gente, y la gente pues no la conoce. No la conoce. No, hombre, igual
público infantil que en aquel tiempo escuchó aquel disco, pues seguro que la tendrá en la cabeza. Ahora sí que es cierto que igual el público adulto que escuchaba más canciones de Osborne, claro, exactamente. Pues igual no sea una canción tan conocida dentro del repertorio de Osborne. Has dicho que antes de Osborne estuviste en una verbena, ¿no? Sí. En un grupo de verbena. ¿Y qué diferencia de grupos había entre una verbena y un grupo como Osborne? Pues mira, por ejemplo, el grupo este que te digo yo, que te comento que estuve tocando, que se llamaba Minchoria, era un grupo muy famoso en Iparralde, por toda la zona de Suberoa, de Baja Navarra, de Lapurdi, bueno, incluso en Egualde, porque yo con Minchoria también muchas veces veníamos a tocar a Egualde. Pues fue un grupo que tuvo mucho éxito. Al principio hacían versiones tanto en euskera como en castellano e incluso canciones en inglés. Normalmente solían tocar pues, las canciones que estaban de moda en aquellos años. Cuando yo entré a formar parte de Minchoria, Nico Char, que era uno de los personajes más famosos que tuvo ese grupo, dejó de tocar con ellos y hubo varios cambios de componentes en el grupo. Cuando yo entré, que el cantante era el que tocaba la batería, Yamada Reburu, decidió que le gustaría hacer una verbena, pero solo con canciones euskaldunes. Entonces, lo único que quería cantar él era en euskera. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues las canciones más famosas que había en aquel momento, pues las llevábamos a las plazas. Por supuesto, yo tocaba, tengo recuerdo con Minchoria de tocar varias canciones de Osborne y pues de otros muchos artistas, pues ya de Dante Dualde, de Cortatu, pues eso, todos los artistas que eran famosos en aquella época, bastante Nebugoría, exactamente, sí, sí. ¿Y hoy en día a qué te dedicas? Pues mira, después de terminar de actuar con Osborne, cuando se disolvió Osborne, yo me dedico ahora a la enseñanza. Soy profesor, enseño a tocar en Iruña, enseño a tocar la dulzaina y el atabal. Entonces doy clases todos los días de la semana en Iruña, salvo uno que también bajo a dar clases a Tafalla, a la zona media de Navarra. ¿No puede ser conservatorio o...? No, son clases en escuelas de música, sí. No es tan oficial. ¿Y qué tal es el trabajo de profesor? Pues muy divertido. Yo estoy muy contento porque además, enseñando a tocar un instrumento como la dulzaina, te encuentras a gente de distintas edades. Lo mismo puedo tener a gente que se está jubilando y quiere aprender a tocar, o a niños, o a adolescentes, o a personas de mediana edad. Así que lo mismo me puede venir a una clase de repente un señor muy mayor y sin embargo la clase siguiente pues doy clase pues igual a un niño de 11, 12 años. Entonces ese contraste es muy divertido. Bueno, yo pues, ya me